Ya, buenas noches, licenciado Martínez, muy buenas noches. Karencita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Todos me copian? Sí, buenas Sí, noches. yo lo escucho muy bien, licenciado. Bueno, el día de hoy damos inicio al diplomado en Mercado de Valores, a la cuarta versión. Tenemos el placer de tenerlo acá, licenciado Martínez, que muchos ya lo conocen, bueno, pero para las personas que no lo conocen, su nombre es licenciado Walter Martínez Usquiano. Él nos da, él va a dar acá el módulo uno, que es Mercado de Valores. Licenciado, no sé si podría contarnos un poco de su experiencia profesional, académica, para que los estudiantes lo conozcan. Gracias, Karencita, por la presentación del diplomado. ¿Me ven? Sí, sí, muy bien. Sí. Bueno, pues si pueden también ustedes activar sus cámaras, así también yo los conozco un poquito. Ok. ¿Cuántos alumnos son, Karencita, en este curso? Si no me equivoco, son 10 estudiantes. La verdad es que manejo tantas listas, licenciado, y que ahorita no lo tengo a la mano, pero le pasé la lista de los alumnos. Si no me equivoco, son 10. Yo te voy a... Claro. O hablar con la Maggie. Maggie, Por para favor, decir creo que hay cómo alguien que se hace. está con su micrófono encendido. Tiene que tener la aplicación del Zoom en su celular. Al Tiene que alumno tener Miguel la Llanos, aplicación del Zoom todito. si podría apagar su micrófono. Ya con la aplicación. Ahora sí, gracias. Perfecto. A ver. Candelaria. Ahí está. Eric. Gabriela. A ver si pueden activar sus camaritas. Bien, muy bien. Boris. Ahí estás, Boris. Miguel. Olivia. Muy bien. Bueno, empezamos, Karencita. ¿Hay alguien más? Licenciado, sí, sí, por favor, para que lo conozcan los estudiantes y nos puede contar un poco de su experiencia profesional, académica. Claro que sí. Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como decía Karen, es un honor nuevamente haber sido invitado para dar el módulo introductorio al Diplomado de Mercado de Valores, que justamente también se denomina Mercado de Valores. Aquí vamos a ver un pantallazo de lo que es básicamente todo lo que es el diplomado. Entonces es como un curso base. Y bueno, contándoles un poquito de mi perfil, de mi experiencia, yo soy ingeniero comercial de profesión. Soy ingeniero comercial de la Escuela Militar de Ingeniería. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Derecho. Después tengo un máster en finanzas en la Universidad Católica de Chile. Y bueno, en términos académicos también tengo un diplomado en educación superior, que es básicamente un requisito para dar las clases, ¿verdad? En cuanto a mi experiencia laboral, bueno, he trabajado saliendo de la universidad del año 2000, finales de 2005, en la Bolsa Boliviana de Valores hasta el año 2000, a mediados de 2008. Ahí he sido invitado a formar parte de una agencia de bolsa que se llama Pan American Securities el año 2008 hasta principios del año 2009.
a Dios gracias, conseguí una beca de la Organización de Estados Americanos y me fui a estudiar una maestría a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí he estado viviendo casi 3 años. He culminado mis estudios de posgrado, he estado dando clases en la Universidad Católica allá en Chile. Am, y bueno, retorné al país a finales del año 2000, bueno, mediados del año 2011. Hice un par de consultorías, después empecé a trabajar a finales de 2011 en lo que era el fondo financiero privado Fortaleza, que en ese entonces era fondo financiero, no era banco todavía. Fue el primer banco el primer fondo que se convirtió a banco de forma voluntaria, ¿no? Porque después, ya con la ley 393 de servicios financieros, todos los fondos prácticamente han migrado, ya sea bancos múltiples o bancos PYME. Pues he trabajado ahí casi un poquito más de un año y todo el 2012 y en el enero de 2013 recibo nuevamente una invitación para ser parte de una agencia de bolsa que se llama Pan American Securities, digamos que en mi segunda temporada. Estoy trabajando en Pan American Securities desde enero del 2013 hasta la fecha. Actualmente me desempeño en el cargo de subgerente de negocios en la agencia de bolsa. También soy operador de ruedo, oficialmente registrado por ASFI y por la bolsa. Y bueno, actualmente también soy parte del directorio de la Asociación Boliviana de Agentes en Valores de la BAP. ¿Ok? Básicamente, bueno, en toda mi experiencia laboral está dedicada a lo que es el mercado de valores. Simplemente un año he trabajado en banca, pero básicamente mi experiencia está enfocada a lo que es el mercado de valores. Finalmente, respecto a mi experiencia académica, soy profesor, soy docente desde el año 2006. Tengo más de 10 años de experiencia docente. He dado clases en varias universidades privadas, en la Escuela Militar de Ingeniería también, en posgrado, cuando vivía en Santiago también, en la Universidad Católica. Y bueno, actualmente estoy profesor titular de la Fundación Solidez, perdón, la Fundación IDEA, en las materias de Mercado de Valores, en el Diplomado de Mercado de Valores. Si todo sale bien, también voy a ser su profesor en la materia de matemática financiera bursátil en este mismo diplomado, que si no me equivoco es el 5º o 6º módulo. Y también soy profesor de matemática financiera, la matemática financiera convencional o tradicional en el diplomado de banca y finanzas, ¿ya? Bueno, también en ese diplomado doy este módulo. Así que, bueno, estoy en la fundación como profesor titular desde el año, si no me equivoco, desde el año 2014 ya. Son un poco más de 6 años que estoy dando clases en la fundación, así que, bueno, eso es en cuanto a mi experiencia académica, mi experiencia laboral. Y bueno, como les decía Karencita, yo he sido nuevamente invitado para darles este módulo introductorio del diplomado de Mercado de Valores. Espero que sea un diplomado muy beneficioso para ustedes, porque es un diplomado, este módulo es un módulo introductorio, pero que realmente va a sentar todas las bases para lo que podamos ver en los diferentes módulos que se compone este diplomado. ¿Ok? Bien. La forma de trabajo, bueno, a diferencia de otros cursos que doy, este es un curso un poquito teórico, ¿sí? No puedo ser muy creativo acá en la forma de evaluación. Básicamente nos vamos a regir en la presentación de clase.
Ya, si no me equivoco, no sé si han podido ya entrar a la plataforma del diplomado. ¿Está ya activa? ¿Ustedes ya tienen el material de clase? ¿Sí? Licenciado, creo que no, creo que no, creo que Héctor recién estaba trabajando con esto de la plataforma y el día de mañana o a más tardar, sí, mañana en la mañana ya van a poder acceder a la plataforma. Cuando salí de la oficina recién estaba viendo los últimos detalles. Pero creo que los alumnos ya tienen la presentación. ¿Sí? Eh, ¿Ya ¿No? tienen la ¿Todavía? presentación del docente o no? Porque ya tienen usuario, contraseña, ya los Ah, ya, ya. estudiantes Entonces han sí. pasado Bueno, ya el si es módulo así, cero y todo eso. estimaría que esta noche ya la va a subir Héctor y ya van a poder descargar. Bueno, ahí van a encontrar, no sé si Karencita igual has podido subir la cartilla. Sí, se ha pasado todo Ok, a Héctor para que lo pueda cargar. Estimo que ya está la plataforma saliendo de la reunión, voy a revisar eso. muy bien. Bueno, básicamente, como les decía, el material del curso va a ser, la base del material del curso va a ser la presentación que ustedes van a tener. ¿Ya? Esa es la base y obviamente también van a encontrar algunas lecturas complementarias y también hay un material complementario, ¿ya? Que es también importante. A medida que vayamos pasando las clases, también voy a ir pasándoles algún material que sea de interés, ¿ya? Así que, bueno, quisiera en este momento, antes de empezar ya la clase, rayar bien las reglas del juego respecto a la forma de evaluación que vayamos a tener en este módulo. Como les decía, no me permite este módulo ser muy creativo porque es un módulo un tanto teórico, así que, bueno, creería que la base va a ser nomás la presentación y, bueno, la asistencia, mejor dicho, y el examen. No sé, Karencita, si hay algo más que se puede evaluar. Creo que hay un cuestionario. Sí, licenciado, tenemos lo que es el examen final, tenemos lo que es el cuestionario, tenemos los foros, que bueno, en la inducción ya se les ha explicado eso, ¿no? Que los foros tienen un puntaje, que los foros son los martes, jueves de la primera semana, de la segunda semana también son los martes y jueves. Tenemos el cuestionario y el examen final y una tarea. Ya, entonces, y también asistencia, algo de asistencia. La asistencia tienen que tener más del 50% para aprobar. Ya, tenemos la asistencia, tenemos un cuestionario, una tarea y un examen final. Ok. Déjeme darle una vueltita a esto para ver. Lo que pasa es que como es la primera vez que estoy dando de forma virtual este módulo, entonces también me cambia un poquito la forma de evaluación. Entonces, por favor, hasta el día miércoles y yo les plantearía algo concreto en respecto a la forma de evaluación. ¿Les parece? Inicialmente las clases están programadas para que sean llevadas a cabo los días, la clase virtual, los días lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Y los días martes y jueves ustedes tienen ciertas actividades, ya sea el desarrollo de los foros, cuestionarios o la tarea como tal. ¿Ya? Esa es la forma de trabajo que vamos a tener en estas 2 semanas. Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los estudiantes trabaja en algo relacionado con el mercado de valores? Buenas noches, yo soy Miguel Llanos. Yo trabajo en ASFI, pero bueno, trabajo como analista de presupuestos en la jefatura de finanzas.
Muy bien. ¿Alguien relacionado al mercado, digamos, tal vez en alguna SAFI, en alguna agencia? ¿No? Buenas noches, Hola, eh, Rodolfo. Señani. Yo trabajo en la Alcaldía de La Paz, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Nosotros hemos emitido bonos, ¿ya? Y tenemos un poco de experiencia, pero obviamente es como que la primera entidad la que hemos sido en el sector público, que en la normativa de lo que es la Bolsa de Valores, la ASFI hemos emitido hace unos años atrás y hemos sacado una segunda emisión. Y ahí viene mi interés en querer aprender más y entender un poquito más del procedimiento que se lleva a cabo allá, ¿no? Perfecto, Rodolfo. Sí, entonces vamos a ver luego que cuando vayamos a ver los emisores en bolsa, vamos a ver que hay emisores públicos y privados. Dentro de los emisores públicos están el Tesoro General de la Nación y los gobiernos autónomos. Como bien dijo su compañero, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es un emisor en bolsa. Es un caso de estudio porque es, si no me equivoco, en Sudamérica creo que es el único gobierno autónomo, la única alcaldía que se ha financiado a través del mercado de valores, si no estoy mal. Es la segunda emisión que ha realizado y vamos a ver también, vamos a hablar de eso en su momento. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches. Yo trabajaba en SAFI Mercantil Santa Cruz. He trabajado desde el 2014 hasta el 2018. Perfecto. Con Sergio Jiménez. Sí, exacto. Jefe de inversiones. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Me imagino que las otras personas que tienen alguna motivación también por haber asistido a este diplomado, ¿verdad? De alguna otra forma han creado cierto interés, alguna motivación, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Estamos bien? Ok, voy a empezar a compartir la presentación y ustedes me dicen si la pueden visualizar en pantalla. Sí. Perfecto. Se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Bien, como les decía, señores, este es un primer módulo introductorio, es el módulo 1, que, dicho sea de paso, también se llama Mercado de Valores. Esta es la cuarta versión de este diplomado, ¿sí? Y eso es lo que tengo preparado para ustedes en este primer módulo. Este es el temario, es la agenda que vamos a ver. Bueno, rápidamente veamos, como primer punto vamos a hablar de lo que es el sistema financiero. Vamos a ver los componentes del sistema financiero, vamos a ver cómo se compone el sistema financiero en Bolivia. Acá, como dato interesante, vamos a ver que cuando hablamos del sistema financiero, no necesariamente el sistema financiero, como comúnmente todos piensan, se está relacionado a la banca. En realidad, la banca sí es parte del sistema financiero, pero también existen otros participantes que intervienen en el sistema financiero y que son parte de nuestro sistema financiero. Luego vamos a ver los tipos de intermediación financiera. Aquí vamos a hablar de la intermediación financiera directa y la indirecta. Por supuesto que al ser un diplomado de mercado de valores, vamos a ver en extenso lo que es una definición de título valor, ¿sí? Luego vamos a ver a detalle también cuáles son los participantes del mercado de valores en Bolivia. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de las agencias de bolsa, de los emisores, de los inversionistas, del regulador, de la misma Bolsa Boliviana de Valores, de la entidad de depósito, algunas entidades auxiliares, etcétera, etcétera. Considero importante que vayamos a hablar un capítulo extenso de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Acá vamos a ver, por ejemplo,
cuáles son los mecanismos de negociación que existen en la bolsa, cuáles son los tipos de operaciones que se realizan, ¿sí? Luego vamos a ver en el punto 6, simplemente como introducción, porque este tema del financiamiento a través del mercado de valores, entiendo que ustedes lo van a ver en un módulo específico, ¿ya? Vamos a ver cómo las empresas pueden financiarse a través del mercado de valores, vamos a ver si les conviene financiarse a través de deuda o a través de capital, etcétera, etcétera. Vamos a hablar igual acá acerca de lo que son los procesos de titularización, por ejemplo. Y finalmente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el mercado de valores en Bolivia. Este análisis en realidad es transversal. Lo vamos a ir viendo en cada punto que vayamos a ver de nuestro temario. ¿Sí? Yo les voy a ir mostrando algunos gráficos donde vamos a ver cómo está, digamos, en términos numéricos, estadísticos, nuestro mercado de valores en varios aspectos. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, Perfecto. Muy bien. Déjenme poner el punterito acá. Bien. Entonces, como forma introductoria, vayamos a hablar sobre el sistema financiero. ¿Sí? Sistema financiero, señores, tiene tres componentes esenciales. Tres componentes esenciales. Para empezar, tenemos lo que son los mercados financieros. Los mercados financieros, ¿sí? Luego tenemos a los intermediarios financieros y finalmente tenemos a los activos financieros que se negocian en los mercados financieros. Entonces, para resumir la idea, vamos a ver, luego vamos a dar de cada uno de los componentes. Tenemos que decir que un sistema financiero está compuesto por tres componentes. Uno, mercados financieros, luego tenemos a los intermediarios financieros y finalmente los activos financieros. ¿Qué creen que son los mercados financieros? ¿Alguien tiene una noción de lo que son los mercados financieros? Donde se negocian las acciones de las empresas que tienen emitidos acciones a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Vayamos a hacer una definición un poquito más genérica de lo que es un mercado financiero. ¿Qué es un mercado? Vayamos un poquito más arriba, un concepto más global. Perdón, es tal vez donde se compra, se oferta, se demanda títulos valor, como acciones, como bonos. Ya, pero a ver, sí, está bien, pero yendo a un concepto un poquito más genérico, podemos decir que un mercado es un espacio, ¿verdad? Puede ser un espacio físico, puede ser un espacio virtual, ¿sí? Donde se reúnen tanto oferentes y demandantes, ¿verdad? Ese es un mercado. Es un espacio donde se reúnen tanto oferentes y demandantes para negociar algo, para transar algo, ¿sí? Entonces, un mercado financiero, ya como hablando en términos financieros, se puede definir como un espacio económico que reúne a oferentes y demandantes. ¿Quiénes son los oferentes? En este caso, hablando de un mercado financiero, son aquellas entidades superavitarias de recursos. Por otro lado, los demandantes son aquellas entidades deficitarias de recursos. ¿Ok? Entonces, en este espacio,
en este mercado se reúnen tanto oferentes y demandantes para negociar instrumentos financieros, que pueden ser títulos valores o simplemente activos o papeles financieros. ¿Sí? Entonces lo que quiero que se queden es con la definición genérica de lo que es un mercado financiero, que es básicamente un espacio económico que reúne tanto oferentes y demandantes de recursos financieros para negociar instrumentos financieros o títulos valores, ¿ya? Lo que es importante notar acá es que los oferentes de recursos son los agentes superavitarios, es decir, los que tienen excedentes de recursos, por un lado, y por otro lado, los demandantes de recursos son los agentes deficitarios. En un mercado financiero tradicional, por ejemplo, que puede ser la banca, ¿verdad? ¿Quiénes serían los oferentes de recursos? La Los banca, ¿no? ahorristas. Los ¿Los otros? ahorristas, correcto, los ahorristas que depositan sus recursos a una entidad financiera y esa entidad financiera canaliza esos recursos a los demandantes de recursos a través de préstamos o créditos, ¿verdad? Digamos, ese es un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles son las funciones de los mercados financieros? Esas son las principales funciones. Fíjense, dice que establecen los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes en la negociación. Es decir, la palabra clave acá es que se tienen los mecanismos. Los mecanismos. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que les acabo de dar, de la banca tradicional, ¿cuál sería un mecanismo que posibilite el contacto de los participantes? Las entidades financieras. Y las entidades serían como el intermediario como tal, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mecanismos que posibilitan esa interacción? Digamos, desde el lado de la oferta de recursos, en otras palabras, cómo estos intermediarios captan los recursos. A través de los ahorristas, ¿no? Exacto, a través de diferentes productos, ¿verdad? Puede ser una caja de ahorros, puede ser una cuenta corriente, un depósito a plazo fijo, etcétera, etcétera. Y por el lado de la demanda de recursos, básicamente a través de ¿De los créditos? créditos, Los correcto. depositarios. Los créditos, Préstamos. ¿verdad? Los préstamos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo de banca tradicional vemos que existen los mecanismos, ¿verdad? Bien. Luego, otra de las funciones importantes es la fijación de precios de los productos financieros en función a la oferta y la demanda. Sigamos con el ejemplo tradicional que estamos viendo. Por ejemplo, un crédito bancario de cualquier índole, sea de consumo, hipotecario, de vivienda, etc. ¿Cómo se determina ese precio? Interés. Exactamente, a través de una tasa de interés. ¿Sí? Que en este caso va a ser una tasa de interés activa. Lo que el banco o la entidad financiera va a cobrar a la persona, a la empresa que se ha prestado recursos de la entidad financiera. ¿Verdad? En términos, por ejemplo, de una caja de ahorro igual o un depósito a plazo fijo, ese precio está determinado igual por la tasa de interés. ¿Sí? Vayamos viendo ya un poquito ejemplos de lo que es el mercado de valores. En un mercado de valores también tenemos precios. Fíjense, si ustedes, por ejemplo, son inversionistas y tienen una cartera, y en esa cartera ustedes tienen ciertos valores, y ustedes son administradores de esa cartera, de ese portafolio, y bueno, por algún motivo necesitan recursos, necesitan liquidez,
y ustedes tienen que salir al mercado a vender esos valores para obtener liquidez. Entonces ustedes se preguntarán, digamos que tienen en su cartera un bono de una empresa determinada, de una empresa X, por decir una empresa un bono de la empresa Sofía, por ejemplo, saldrán al mercado a vender y, por supuesto, ese mercado, al momento de hacer la venta, tiene que ofrecerles un precio de referencia de ese bono, ¿verdad? Entonces ustedes cuando vayan a la bolsa, a través de los intermediarios autorizados, podrán liquidar ese instrumento, en este caso este bono de esta empresa, y ese mercado, que en otras palabras se traduce en una bolsa de valores, les va a ofrecer un precio de referencia de ese instrumento financiero en ese día. Entonces fíjense que en ese mercado también hay un mecanismo que permite obtener un precio a ese bono, ¿no? Luego, otra de las funciones esenciales también de los mercados financieros es de proporcionar la liquidez a los activos financieros. Liquidez, ¿no? En el mismo ejemplo que estábamos viendo, si ustedes tienen ese bono, DPFs, etcétera, ustedes pueden ir al mercado, pueden acudir al mercado para hacer líquido ese instrumento. Es decir, los mercados ofrecen esa posibilidad de que cualquier activo financiero sea convertido en líquido. Al igual, por ejemplo, que una caja de ahorro, una cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y finalmente, una de las principales funciones de los mercados financieros es que reduce los costos de intermediación. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Voy a poner un ejemplo muy hipotético, muy extremo. Fíjense si ustedes, imagínense que hay un mundo donde no existen bancos, no hay entidades financieras. Supongamos que ustedes están en un mundo donde no hay entidades financieras. Bien. Entonces, supongamos también que ustedes tienen una excelente y brillante idea de negocio. Sin embargo, como suele pasar a todos los emprendedores, es que no se cuentan con los recursos necesarios en primera instancia. Puede ser que sí. Pero supongamos que ustedes no cuentan con los recursos necesarios, pero tienen una brillante idea de negocio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deberían hacer? Buscar a alguien que tenga los recursos y que esté interesado en invertir en mi idea. Correcto. Ojo que no hay entidades financieras, ¿verdad? En este mundo que estamos viendo de ejemplo. Entonces, lo primero que tendrán que hacer acá, en este caso, es que, y de repente tengan algo de ahorros, pero tal vez no les alcanza, y bueno, van vendiendo la idea, no sé, pues en primera instancia tal vez a familiares, ¿verdad? Para obtener recursos. Pero bueno, generalmente los familiares son un poquito susceptibles, no quieren tener problemas con la familia y bueno, evitan prestarse entre familiares, y bueno, lo que tienen que hacer, ¿qué es? Salir a mercadear su idea de negocio, ir a vender su idea a potenciales inversionistas. ¿Qué va a ocasionar eso? Lo que va a pasar es que, como la gente no los conoce, por más que tengan una excelente idea, esa plata, ese financiamiento que ustedes logren obtener tocando puerta por puerta y vendiendo su idea a las personas, esa plata se va a encarecer un montón, ¿verdad? Puede ser que algún inversionista esté interesado en su idea y les dé los recursos necesarios para emprender, pero a un costo sumamente alto. Naturalmente, ¿verdad? Porque no los conoce, porque ustedes son emprendedores,
hay un mayor riesgo y eso implica que a mayor riesgo, o sea, a mayor riesgo yo tengo que pedir un retorno mucho mayor como inversionista, ¿verdad? Entonces, lo que implica que el costo del financiamiento de esa idea sea sumamente caro. Entonces, justamente a lo que iba es con este ejemplo, que los mercados financieros están creados para esto, para que las personas no vayan a buscar fondos a personas extrañas, que lo pueden hacer, obviamente, pero justamente una de las funciones de estos mercados es que nos permite reducir notablemente los costos de intermediación. ¿Sí? Porque los intermediarios básicamente tienen regimientos de personas que están dedicadas al análisis del riesgo de de los créditos que vayan a otorgar. ¿Sí? Y esto está ligado fundamentalmente al concepto de los el concepto de los costos de escala, ¿verdad? Entonces, como les decía, una de las principales funciones de los mercados financieros justamente es reducir los costos de intermediación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. Básicamente, cuando hablamos de los mercados financieros, tenemos que hablar de la clasificación de los mercados financieros. Esa es una clasificación muy tradicional académica que se tiene, donde clasifica los mercados financieros en tres tipos. Primero, tenemos el mercado de dinero, luego tenemos el mercado de capitales y finalmente el mercado de derivados. ¿Qué es el mercado de dinero? Que esto lo han debido ya escuchar varias veces. Es un mercado que se caracteriza porque en él se negocian instrumentos de corto plazo. Para efectos de este módulo, cuando hablemos de corto plazo, señores, es que estamos hablando de instrumentos menores a un año plazo. ¿Sí? La característica de este mercado es que se negocian instrumentos que son líquidos, generalmente son líquidos, y que son sustitutos del dinero. Ejemplos de mercado de dinero. Antes de seguir con la presentación, quisiera hacer una aclaración. Ustedes van a tener esta presentación, me imagino que esta noche. La estoy pasando en este mismo formato como ustedes están viendo, en PDF, y en un formato también de impresión, donde ustedes pueden tomar ciertos apuntes. Lo que quiero recalcar acá es que el examen final que ustedes vayan a tener, básicamente se va a fundamentar en la presentación, pero la presentación es muy escueta, no tiene muchas definiciones. Les diría que la presentación básicamente debería estar menos del 50% de lo que realmente estamos llevando en clase, ¿ya? Entonces, yo fuertemente les recomiendo que tomen buenos apuntes, ¿ya? Porque no van a encontrar todo en la presentación. Básicamente, muchas definiciones y ejemplos que vayamos a dar en la clase van a nacer de lo que estoy hablando. ¿Sí? Así que realmente yo les recomiendo que tomen apuntes. Bien, ejemplos de mercado de dinero. ¿Qué instrumentos se negocian en el mercado de dinero? Que son instrumentos de corto plazo. Bueno, tenemos, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, que son menores a un año. Tenemos los pagarés.
Dentro de los pagarés tenemos dos categorías, los pagarés bursátiles y los pagarés de mesa de negociación, que los voy a explicar un poquito más adelante. Luego podemos tener, por ejemplo, las letras. Las letras son de corto plazo. Luego tenemos, por ejemplo, las operaciones de reporto. Las operaciones de reporto que, permítanme, quédense con el concepto. Lo voy a explicar, tengo una lámina específica para explicarles lo que es una operación de reporto, pero les adelanto que son operaciones de muy corto plazo, son operaciones de hasta 45 días. Entonces entran dentro de esta categoría. ¿Ya? En esencia son todas aquellas, todos los instrumentos que se negocian que tienen plazos menores a un año. Para efectos de este curso, cuando hablemos de corto plazo, es menores a un año. ¿Ok? Luego tenemos el mercado de capitales, que es un mercado donde se negocian instrumentos de largo plazo. Para efectos de este curso, cuando hablamos de largo plazo, son instrumentos mayores a un año plazo. Por supuesto, por tener un componente de mayor plazo, representan un contenido mayor de riesgo también. ¿Sí? ¿Qué instrumentos tenemos en este mercado? En esencia, básicamente todo lo que son los bonos de largo plazo, es decir, bonos mayores a un año. Tenemos, por ejemplo, los valores de titularización, bonos del tesoro, bonos de toda índole, ¿no? Bonos corporativos, bonos municipales, bonos del tesoro, bonos participativos, bonos bancarios bursátiles, todos aquellos bonos que son mayores a un año. Valores de titularización también están en esta categoría, las acciones también, porque las acciones son instrumentos generalmente son de largo plazo, ¿sí? Y finalmente tenemos el mercado de derivados. Mercado de derivados. ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es un mercado de derivados? ¿Alguien vio en la universidad algo? Bueno, como dice la definición, se negocian contratos de naturaleza financiera con condiciones que se fijan al momento del acuerdo, pero que deben ser ejecutados en una fecha específica o en un intervalo de tiempo definido. En otras palabras, son mercados donde se negocian instrumentos derivados, y un instrumento derivado se define como un contrato en los cuales las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo a un valor que se fija al momento de la negociación. ¿Sí? Repito, un instrumento derivado es un contrato en el cual las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo a un valor que se fija al momento de la negociación. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la esencia, señores, de los mercados de derivados. Ustedes pactan una operación a futuro, pero con las condiciones que se vayan a llevar a cabo en el presente. Es decir, pactan ahora las condiciones de una operación que se va a llevar a cabo en el futuro. ¿Se entiende? Generalmente, cuando hablamos de mercados de derivados, decimos que son mercados donde, ¿por qué se negocian instrumentos derivados? Porque su valor, el valor de estas operaciones, depende de un activo. Y este activo se denomina activo subyacente. Activo subyacente.
¿Sí? ¿Se entiende? Cuando hablamos, señores, de mercados de derivados, seguimos acá. Dentro de la clasificación de mercados de derivados, tenemos 4 tipos de instrumentos que se negocian en este tipo de mercados. 4 tipos de instrumentos. Tenemos los forwards, los futuros, los swaps y finalmente las opciones. Repito, tenemos los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción o ha visto en la universidad este tipo de instrumentos derivados? Señores, ¿alguien alguna noción de lo que es un forward, un futuro? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un forward, un futuro? ¿Ha visto eso en la universidad? ¿Nadie? Buenas noches. Buenas noches. Yo algo hace tiempo la vi, ¿no? Es como usted indicaba en principio, es hacer un tipo de transacción en función a un precio estipulado para un tiempo futuro. O sea, es como de aquí a un año tú me vas a vender este producto y este es el precio que es establecido. Entonces, ese precio pactado es el que ya está negociado y se tiene que cumplir, aunque el mercado tenga un comportamiento extraño, digamos, se tiene que cumplir ese precio pactado. Ahora, no sé si estoy bien, pero creo que es en los forwards o en los futuros, porque son similares. La diferencia es que uno es a través de un mercado regulado y el otro era entre las partes. Bueno, eso un poco me acuerdo, ¿no? La verdad, no, un poquito, ya hace tiempo fue eso. Sí, muy bien. Bueno, rápidamente les explico qué es un forward. Un forward es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado en el presente. Repito, es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado en el presente. Ese es un forward. Un forward, señores, ustedes lo pueden, seguramente ustedes lo realizan sin darse cuenta que es un forward. Puede ser de forma cotidiana. Por ejemplo, ustedes pueden pactar con un colega, con una persona, qué sé yo. No sé, pues la compra o la venta de un activo, cualquiera, puede ser un televisor, qué sé yo, de aquí a un determinado tiempo, pero ya pactando las condiciones en el presente, ¿verdad? Ropa, comida, qué sé yo. Que ustedes fijan ahora el precio para llevar la transacción al futuro. Ese es un forward que ustedes implícitamente puede que lo hagan de forma cotidiana sin darse cuenta. ¿Cuáles son las características de este forward? Para empezar, es un contrato OTC, es un contrato over the counter,
En otras palabras, es un contrato extrabursátil. O, en otras palabras, es un contrato entre partes. ¿Sí? Entre partes. Por tanto, pues entre partes existe un alto componente de riesgo. Tanto un riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo legal. ¿Sí? ¿Por qué hay un alto componente de riesgo? Porque hacer un contrato entre partes, cualquiera de las partes, al momento de ejecutar la operación, cualquiera de las partes se puede echar para atrás. ¿Sí? Se puede desentender de la operación. Por eso tiene un componente alto de riesgo. Y finalmente, otra característica de un forward es que son contratos a medida. Son contratos a medida. ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que es un forward. ¿Qué es un futuro? Un futuro es un contrato negociado, como decía su compañero, en un mercado organizado. Es un contrato negociado en un mercado organizado que obliga a las partes contratantes, a comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio establecido de antemano. Repito, es un contrato negociado en un mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un activo en una fecha futura con un precio establecido de antemano. Si ustedes ven la definición, es muy similar a lo que es un forward. ¿Cuál es la diferencia radical acá? Es que básicamente, a diferencia del forward, los futuros se negocian en mercados organizados, es decir, en bolsas. Esa es una de las características. Otra es que son contratos estándar. Son contratos estándar. Luego, el riesgo de crédito es bajo. El riesgo de crédito es bajo. ¿Sí? Esas son las características más importantes de los que son los futuros. ¿Se entiende la diferencia entre el forward y el futuro? ¿Sí? Bien. Luego tenemos los swaps. Swap es una palabra que en inglés significa swap, intercambio, ¿verdad? Estoy swapeando. Un swap se define como un acuerdo entre dos partes. Es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de caja futuros. Es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos futuros, flujos de caja futuros. ¿Sí? El swap más común, el más clásico, es el swap IRS. Y lo voy a anotar. El swap IRS, en otros viene del inglés Interest Rate Swap, es el swap de tasa de interés. Este swap permite intercambiar flujos de tasa fija con tasa variable. Generalmente la tasa variable que se utiliza para este tipo de swaps es la tasa LIBOR. ¿Sí? ¿Saben qué es la tasa LIBOR?
Saben que la tasa LIBOR viene de sus siglas en inglés, London Interbank Offered Rate. ¿Ya? Es una tasa, en realidad es una tasa muy antigua que se utiliza, que indica cuál es la tasa a la cual unos bancos se prestan unos a otros. Bueno, inicialmente nació en Londres, pero luego ya esta tasa pasó a ser una tasa de carácter internacional y es una tasa ahora de referencia. ¿Sí? Entonces, ese es el swap más clásico, el IRS, el swap de tasa de interés, que utiliza tasa fija versus tasa flotante. Es un intercambio de flujos, básicamente. Y finalmente, señores, tenemos las opciones. ¿Ya? La definición de las opciones es que son instrumentos que entregan el derecho, más no la obligación de entrar en una operación sobre un activo subyacente o un contrato futuro. Repito, son instrumentos financieros que entregan el derecho, más no la obligación de entrar en una operación sobre un activo subyacente o un contrato futuro. En otras palabras, el tenedor no tiene que ejercer su derecho. Por obligación, como en el caso de los forwards o los futuros. ¿Sí? Tiene el derecho, pero no la obligación. Por tanto, a diferencia de los forwards o futuros, en el caso de las opciones, yo tengo el derecho de ejercer o no la obligación. Y por ese derecho se paga una prima. Por eso es que las opciones, a diferencia de los forwards y futuros, tienen un costo. Tienen un costo que se llama una prima, que permite o no ejercer la opción. En finanzas tenemos dos tipos de opciones. Tenemos las opciones de compra, que se llaman las call, y las opciones de venta, que se llaman las put. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los forwards y los futuros, en el caso de las opciones, uno tiene el derecho de ejercer o no la obligación, y por ese derecho se paga una prima. En el caso de las opciones de compra o las call, yo tengo el derecho de ejercer la compra de un activo o de un futuro, pero no tengo la obligación de hacerlo. Y por ese derecho yo pago una prima. Lo propio con las opciones de venta o las opciones put. Sí, bueno, básicamente aquí hemos hecho un repaso de lo que es un mercado de derivados. No pierdan de vista que en un mercado de derivados se negocian 4 tipos de instrumentos: forwards, futuros, swaps y opciones. Simplemente les he dado un pantallazo de lo que son los mercados de derivados, ¿ya? En esto, por ejemplo, yo cuando estudié la maestría, tomé en todo un semestre lo que era el mercado de derivados. Ya es un mundo, por si acaso. Es un mundo. Y no es un poquito complicado, es medio denso el tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna Licenciado, pregunta? Sí. ¿algún ejemplo sobre esos, lo que mencionó
sobre los tipos de las opciones de, un ejemplo de compra y uno de venta, ¿cuál sería? A ver, permítanme, voy a dejar de compartir, creo que tenía una clase que di acá. Lastimosamente no tengo pizarra y bueno, ahí hubiese sido un poquito más didáctico. A ver, a ver. A ver, un segundito. A ver. Listo. Ya, aquí lo pesqué. Voy a darles un ejemplo de lo que es un forward y después una opción, ¿ok? A ver. ¿Están viendo la pantalla? Ah, no, voy a compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. A ver, repasando un poquito, ¿qué es un forward? Como les decía, es un contrato a plazo, es un acuerdo entre partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado en el presente, ¿verdad? Entonces las partes acuerdan una transacción hoy para llevarla a cabo en el futuro. Las características son que son contratos que se realizan fuera de bolsa, over the counter, poseen un componente de riesgo alto, ¿sí? Y son contratos a medida. Pongamos un ejemplo. Supongamos, señores, este es el ejemplo típico que doy en clases. Supongamos que hay un panadero que obviamente vende sus panes y que él tiene unas expectativas de que el precio de la harina vaya a subir en el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es la materia prima fundamental de un panadero? La harina. La harina, ¿verdad? Entonces vamos a tener como unidad, digamos, el quintal de la harina. Entonces, lo que hace el panadero es pactar el precio, por decir, de aquí a 6 meses del quintal de la harina. ¿Sí?
Supongamos, voy a hacer unas anotaciones acá. Supongamos que el precio del quintal que pacta de aquí a 6 meses es de 100 bolivianos. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Bien. Sí. Entonces, lo que está haciendo el panadero con el molino, si ustedes quieren, es que va a pactar el precio del quintal de la harina en 100 bolivianos. En 100 bolivianos. Dame un segundito. Quiero tener un... De aquí a 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy viendo desde el punto de vista del panadero. Llegan los 6 meses, y el precio de la harina está en exactamente 100 bolivianos. Digamos en este punto. No pasa nada porque es exactamente el precio que ha pactado el panadero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el precio en ese momento, si el precio de aquí a 6 meses está en 150 bolivianos el quintal de harina? ¿Quién se está beneficiando en este caso? El comprador. El panadero, ¿verdad? El panadero, ¿por qué? Porque el panadero ha fijado ya un precio a futuro de 100 bolivianos, algo que en el mercado actualmente está en 150. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, a medida que el precio sube, hay una ganancia por cuenta del panadero. ¿Por qué? Porque el panadero va a comprar algo en 100, lo que en el mercado le está costando 150, ¿verdad? Este tipo de contratos en finanzas denominamos contratos simétricos. ¿Por qué simétricos? Ahorita vamos a ver el ejemplo inverso. ¿Qué pasa si de aquí a 6 meses el precio de la harina está en 80 bolivianos? El precio del quintal de la harina está en 80 bolivianos. A medida que los precios bajan, obviamente, ¿quién está perdiendo en este caso? El panadero. ¿Por qué? Tiene que ahorrar su obligación de comprar el precio a 100, algo que en el mercado está en 80 bolivianos, ¿verdad? Entonces, a medida que los precios caen, yo tengo una pérdida. ¿Por qué? Porque voy a comprar algo a 100 versus 80 bolivianos. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, en este caso, los contratos de forwards o futuros que funcionan así, son contratos que son simétricos. ¿Por qué? Porque por un lado alguien está ganando y por otro lado alguien pierde. Entonces, respondiendo ya a tu consulta específica, hemos visto acá un ejemplo de un forward o un futuro, pero ¿qué pasa con una opción? Fíjense, en el caso de una opción, pongamos el mismo ejemplo. El comprador en este caso, que es el panadero, ha comprado
ha comprado una opción en 5 bolivianos. ¿Y por qué ha comprado esta opción? Justamente para no tener esa exposición simétrica, es decir, para acotar mis pérdidas, ¿verdad? En otras palabras, evidentemente voy a renunciar a algo porque tengo un costo de la opción, pero este costo me permite acotar las pérdidas. ¿Por qué? Sigamos con el mismo ejemplo. ¿Qué pasa que llegados los 6 meses, el precio del quintal de la harina está en 150 bolivianos? ¿El comprador ejerce la opción? Sí la ejerce. ¿Por qué? Porque le conviene comprar al precio pactado, que es de 100, ¿verdad? Al precio pactado, que es de 100, algo que en el mercado está en 150. Pero por yo ejercer esa opción, he incurrido en un costo. Entonces, en otras palabras, ¿cuál va a ser mi efecto neto en ese momento? En términos numéricos. Nada, simplemente el costo de la prima, ¿verdad? 105. Correcto. Es decir, el precio del quintal más el costo de ejercer la opción, que son los 105 bolivianos. ¿Sí? Veamos el ejemplo inverso. ¿Qué pasa si al cabo de los 6 meses el precio del quintal está en 80 bolivianos? Ya no le favorece al panadero. Correcto, Sería. correcto. Ya no le favorece, ¿verdad? Yo compro en el mercado algo que está en 80, ¿verdad? Entonces, fíjense, a diferencia de los forwards y de los futuros, cómo las opciones me permiten acotar las pérdidas, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto es la pérdida máxima que puedo tener? 5. 5 bolivianos. Pero estoy limitando, fíjense en el gráfico, estoy limitando la pérdida, estoy acotando la pérdida. A diferencia de los forwards o futuros, las pérdidas pueden ser infinitas, ¿verdad? En el caso de las opciones, se acotan por el costo que estoy asumiendo. Bueno, no quiero tampoco meterme mucho en esto porque tampoco es materia, ¿sí? Eso se lo ve en un curso específico, simplemente era para que ustedes tengan una noción de lo que son los mercados de derivados. Sí, dígame. Sí, una consulta. ¿Esa prima a la que se hace referencia es una prima de seguro que cubriría la diferencia? No es un seguro, es el costo de la opción. Es lo que cuesta una opción. Ah, ya, gracias. Que en este caso, por ejemplo, los forwards y los futuros no tienen costo, no hay costos, ¿verdad? Son gratuitos. En el caso de las opciones sí son costosas, tienen un costo de entrada. Bueno. Sigamos, nos hemos desviado un poquito, pero bueno, creo que era importante. Bueno, ¿ven la presentación? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora veamos los tipos de mercados financieros. Rápidamente, según las fases de negociación, tenemos lo que son los mercados primarios y los mercados secundarios. Un mercado primario básicamente se define como un mercado en el cual se realiza una venta de valores por primera vez. Ese es un mercado primario. Cuando una empresa sale al mercado y realiza una venta de valores por primera vez,
Eso es mercado primario. Una vez que los títulos valores ya han sido vendidos al mercado, la reventa de estos títulos se los vende ¿dónde? En un mercado secundario. Un mercado secundario. ¿Ya? Entonces, ¿entienden la diferencia entre mercado primario y secundario? Mercado primario, aquellos títulos valores que se venden por primera vez, y mercado secundario, aquellos títulos que ya han sido previamente vendidos y que pueden comprarse o venderse nuevamente en un mercado secundario. Según su forma de organización, tenemos mercados organizados, por ejemplo, New York Stock Exchange, o por ejemplo la Bolsa Boliviana de Valores, y tenemos mercados over the counter, contratos entre partes, contratos privados no organizados. Según el plazo de la negociación, de la liquidación, tenemos mercados al contado o spot. Bueno, aquí podemos tener mercados de dinero, por ejemplo, y mercados a plazo. Según la certeza de los retornos, podemos clasificar los mercados en mercados de renta fija y mercados de renta variable. Mercados de renta fija, como su nombre dice, son aquellos mercados que ofrecen productos que tienen un retorno fijo y cierto en el tiempo. A diferencia de los mercados de renta variable, cuyos instrumentos que se negocian son inciertos y dependen del comportamiento de la empresa. Según el plazo de la vigencia de los activos financieros, tenemos el mercado monetario o mercado de dinero y el mercado de capitales. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto los tres componentes de un sistema financiero? ¿Cuáles eran? No pierdan de vista ese concepto. Tres componentes de un sistema financiero. Los mercados financieros, que es todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Intermediarios. Luego tenemos Intermediarios. los intermediarios y los finalmente los activos financieros. Ya hemos visto lo que son los mercados financieros, ahora vamos a hablar de los activos financieros. ¿Sí? De los activos financieros. Bien, ¿qué es un activo financiero? ¿Alguien tiene alguna idea? Activos financieros son... Ya estamos viendo el segundo componente de un sistema financiero. Voy a entrar a la bolsa. Bueno, básicamente un activo financiero es un instrumento que permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Ya, en esencia, es un instrumento que permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Ese es un activo financiero. Esa es la definición clásica de un activo financiero. Nuevamente, es un instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. ¿Ya? Se materializa, como dice la definición, en un contrato realizado entre partes, que puede ser ya entre personas naturales o jurídicas. Y en esencia, señores, los activos financieros poseen tres características inherentes, esenciales. ¿Cuáles son estas características de los activos financieros? Son tres. Primero, la rentabilidad, luego la liquidez y finalmente el riesgo. Entonces, podemos decir que todos los activos financieros poseen estas tres características. La rentabilidad, que se define como la capacidad del activo de producir alguna renta en forma de intereses, beneficios u otros. La liquidez, que mide la facilidad de conversión de este activo financiero en dinero. Y finalmente el riesgo. Todo activo financiero
todo activo financiero posee un componente de riesgo. ¿Ok? Entonces, no pierdan de vista que los activos financieros tienen tres características: la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. ¿Sí? Sí. Bien, sigamos. ¿Hasta qué hora tenemos las clases, perdón? A las 9. Hasta las 9. De repente les robo unos minutitos más ya, porque perdimos un poquito de tiempo en la presentación. No se hacen problema, ¿no? Claro que no. Bien, No, no hay problema. entonces ya tenemos listos dentro de los tres componentes de lo que es el sistema financiero, tenemos vistos dos: los mercados financieros y luego los activos financieros. Finalmente, vayamos a ver el tercer componente del sistema financiero, que son los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros. Y primero vayamos a ver el concepto de lo que es la intermediación financiera. Dice, los recursos son transferidos a través de intermediarios financieros, que son organizaciones que prestan sus servicios para reunir oferentes y demandantes de dinero. Entonces, los intermediarios lo que hacen es, en otras palabras, reunir tanto la oferta o los agentes superavitarios de recursos con los demandantes de recursos o los agentes deficitarios. ¿Cuáles son las funciones básicas que cumple la intermediación financiera? Son que facilitan el proceso del ahorro y la inversión, contactando ya sea oferentes y demandantes, ya lo vimos. Minimizan los costos de transacción, también ya lo hemos visto. Diversifican las posibilidades de ahorro e inversión, brindando más productos a los participantes. Y finalmente definen adecuadamente los precios de transacción. Entonces, bueno, recapitulando. Por un lado hemos visto los mercados financieros, ¿sí?, que son espacios donde se negocian instrumentos financieros que reúnen a oferentes y demandantes. ¿Qué se negocian? Activos financieros, ¿sí? Activos financieros, que es el segundo componente. ¿Y cómo se lo hace? A través de intermediarios, que este es el tercer componente del sistema financiero. Y, lógicamente, cuando vayamos a ver intermediarios financieros, es importante notar que existen dos tipos de intermediarios o dos tipos de intermediación financiera, señores. Existen dos tipos de intermediación financiera. Esto, por favor, es bien importante porque es ya prácticamente la base de lo que vayamos a desarrollar en el módulo. Uno es la intermediación financiera indirecta y dos, la intermediación financiera directa. Ya, por favor, no pierdan de vista que existen dos tipos de intermediación financiera: la indirecta y la directa. Cuando hablamos de la intermediación financiera directa, los intermediarios captan el ahorro fragmentado de los agentes económicos y lo asignan directamente vía préstamos entre las empresas, instituciones o público que lo requieren, asumiendo ellos el riesgo relacionado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de intermediación financiera directa, es básicamente lo que todos nosotros comúnmente conocemos como un sistema financiero tradicional de banca, donde las entidades financieras captan el ahorro fragmentado de los agentes económicos, de los ahorristas, y lo canalizan directamente a través de préstamos o a través de créditos a las empresas, a las familias, a los individuos. Sin embargo, aquí la característica más importante, señores,
es la siguiente. Quien asume el riesgo, ¿quién es? El banco. La entidad financiera. ¿Sí? En el tipo de intermediación financiera indirecta, que es la tradicional que nosotros conocemos, quien está asumiendo el riesgo, señores, es la entidad financiera. En otras palabras, si pasara algún evento inesperado, algún default, qué sé yo, de una empresa a la cual el banco ha prestado recursos, ustedes como ahorristas no saben a quién ha prestado, ¿verdad? Entonces el banco tiene la obligación de devolverle sus recursos porque él está asumiendo ese riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de intermediación financiera indirecta, no se olviden, no pierdan de vista que es básicamente un sistema financiero bancario tradicional. Y por otro lado tenemos otro tipo de intermediación, que es la intermediación financiera directa. Directa. En este caso, se solicitan recursos financieros prestados directamente a los oferentes, es decir, a los inversionistas, a través de la emisión de acciones u obligaciones. A través de la emisión de acciones u obligaciones, títulos valores, asumiendo los oferentes el riesgo relacionado. ¿Sí? En este caso, en este tipo de intermediación, quien asume el riesgo, señores, es el oferente de los recursos, o en otras palabras, el inversionista. ¿Sí? ¿Se entiende? Un segundito. Entonces, veamos rápidamente en este esquema, quiénes participan en un esquema de intermediación financiera indirecta. Indirecta, que estamos hablando en este caso de un sistema financiero bancario tradicional. Tenemos los demandantes de recursos. ¿Quiénes son los demandantes de recursos? Los prestatarios. ¿Sí? ¿Correcto? Básicamente son los deficitarios, ¿no? Pueden ser las empresas, las familias, las personas, ¿verdad? Que requieren algún tipo de financiamiento y solicitan recursos monetarios al intermediario financiero. ¿Quién es el intermediario financiero? El banco. Puede ser una entidad financiera. Los bancos. Un banco, ¿verdad? Una entidad financiera. Luego tenemos los oferentes de recursos. ¿Quiénes son los oferentes de recursos? También pueden ser las empresas, las personas, familias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos oferentes de recursos? Canalizan los recursos a la entidad financiera o el intermediario a través de ciertos productos. ¿Qué productos, por ejemplo? DPF. Cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Entonces, los intermediarios ofrecen ciertos productos a los oferentes, los cuales les brindan una tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Pasivo. Pasiva. Pasiva. Pasiva, ¿verdad? Por otro lado,
a los demandantes de recursos que solicitan recursos, les otorgan créditos de cualquier índole que en función de sus necesidades, y por esos créditos el banco les va a cobrar una tasa de interés activa. Por tanto, el spread se define como la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva. Y básicamente ese es el negocio del banco. Se lee lo que yo escribo, ¿verdad? Sí. Créanme que es la primera vez que estoy haciendo estas cositas. Bueno, el spread básicamente no es nada más que la diferencia entre la tasa de interés activa versus la tasa de interés pasiva. Y en esencia, señores, ese es el negocio de la banca. Y para que exista negocio, obviamente, y para que funcione esta ecuación, la tasa de interés activa, es decir, lo que el banco cobra a los que se prestan dinero por los créditos, tiene que ser mayor a la tasa de interés pasiva, ¿verdad? Porque si no la ecuación no funciona. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista que este es un esquema de intermediación financiera indirecta o tradicional, ¿verdad? Es así como funciona, por ejemplo, la banca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Y como les decía, el otro tipo de intermediación financiera, que es la directa, ya básicamente hace énfasis en lo que es el mercado de valores. ¿Sí? El mercado de valores. En este esquema, lo que tenemos son demandantes de recursos. ¿Quiénes son los demandantes en este caso? Las empresas. Los que colocan las acciones o bonos. Sí, las empresas, solamente empresas. Por otro lado tenemos los oferentes de recursos. ¿Quiénes son los oferentes de recursos? Pueden ser las personas y también empresas. O En realidad son los inversionistas, genéricamente hablando, que pueden ser ya sea inversionistas naturales o pueden ser jurídicos, como por ejemplo grandes inversionistas, por ejemplo una compañía de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. En general, inversionistas. ¿Sí? Aquí la característica importante está en lo siguiente. Los demandantes de recursos se financian a través de la emisión de títulos valores que emiten en el mercado de los inversionistas, ¿verdad? Sin embargo, esta relación no es muy directa, es decir, no la empresa va directamente a ofrecerle los títulos al inversionista. Sí lo hace, pero lo hace de una forma un poquito más organizada. Lo hace a través de otros intermediarios que existen en el mercado que se llaman agentes de bolsa o agencias de bolsa. Las agencias de bolsa interactúan tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y esas transacciones de títulos valores se las llevan a cabo en un mercado organizado, que se denominan bolsas de valores. Ahí, en una bolsa de valores, se realiza la interacción tanto de la oferta como de la demanda de recursos, pero a través de intermediarios que son autorizados para tal efecto, que son las agencias de bolsa.
come nomás. ¿Sí? Este es un esquema de intermediación financiera directa. Entonces, señores, recapitulando. Recapitulando. En este tipo de intermediación financiera, ¿quién está asumiendo el riesgo? La entidad financiera. Exactamente. La entidad financiera. Es en el tipo de intermediación financiera indirecta, es la entidad financiera quien está asumiendo el riesgo. Mientras que en el tipo de intermediación financiera directa, ¿quién está asumiendo el riesgo? Los oferentes. Oferentes. Diferentes. Los oferentes de recursos o los inversionistas. Entonces, señores, esa es la diferencia esencial entre un tipo de intermediación financiera y otro. ¿Sí? Entonces, recapitulando, y antes de acabar sí, les dije que les iba a robar 15 minutos y voy a acabar, creo, exactamente. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos 3 componentes de un sistema financiero. ¿Cuáles eran? Los mercados financieros. Los intermediarios financieros y activos financieros. Activos financieros y finalmente los intermediarios financieros, ¿sí? Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Y por favor no pierdan de vista los 3 componentes del sistema financiero: mercados financieros, activos financieros e intermediarios financieros. Hemos ido desde lo más genérico a lo más específico, ¿verdad? Y cuando hemos hablado de intermediarios financieros, hemos hablado de 2 tipos de intermediación financiera. La indirecta y la directa. ¿Verdad? Entonces, señores, nosotros en lo que va a girar el ámbito de este curso, de este módulo, es en este tipo de intermediación. La intermediación financiera directa. ¿Sí? Porque en esencia, cuando hablamos de intermediación financiera, estamos hablando de ¿qué? Del mercado de valores. ¿Sí? Entonces, por eso he querido, señores, dar esta introducción que es bastante importante, porque quiero que se centren, que quiero que se ubiquen en lo que vamos a ahondar en este curso. En esencia, vamos a hablar de la intermediación financiera indirecta, obviamente en todas sus aristas. Porque la intermediación financiera indirecta, ustedes ya la conocen, me imagino, o están más familiarizados en todo caso. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar hasta acá y, bueno, a partir de mañana ya vamos a entrar de lleno a lo que es, bueno, en este caso el miércoles, ¿no? Les he dejado 2 preguntitas de foro mañana y, por favor, les he dejado, si no me equivoco, 2 o 3 links, que son unos videos muy cortitos que los ha producido la bolsa, no son de mi autoría, pero básicamente vamos a reforzar todo lo que estamos viendo acá.
¿sí? De repente avance un poquito más en los videos, pero igual lo vamos a ir viendo en las clases. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. En la parte que dijo de los foros, las preguntas, ¿hasta qué día va a estar abierto? ¿O va a estar abierto hasta el día domingo o hasta el día jueves? No sé. Si no me equivoco, los foros los tienen abiertos hasta el domingo, si no estoy mal. Karencita, ¿estás ahí? Sí, nos había Creo, explicado Karen de Sí, está indicado. que los creo foros que están pueden abiertos, sí. hasta domingo, de acuerdo que el docente lo determine si va a durar, va a estar abierto un día o 2 días o una estipulación de hora. No, va a estar abierto hasta el fin de semana. Excelente, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta sobre la clase? ¿Alguna duda puntual? ¿Algo conceptual que tengan? ¿Todo en orden? Sí. Un segundito, por favor. Voy a hacerle un screenshot a los participantes. Me imagino que igual ya han llamado lista. Bueno, la asistencia es importante. Yo generalmente mis cursos son libres, pero en bueno, estamos en una nueva realidad. Lastimosamente, esto nos permite que necesariamente tengamos que estar presentes de forma virtual. Entonces, por lo menos algo van a aprender acá, ¿no? Estando en el curso. Entonces, como les decía Karen al principio, es importante la asistencia, tiene su ponderación, así que les recomiendo que asistan a las clases, ¿no? Implícitamente con los participantes se llena una lista que está a cargo de Karen, que tiene una ponderación. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irnos? Entonces, para mañana tienen el foro y tienen los videitos. Imagino que ya para esta noche va a estar habilitado la plataforma virtual, donde van a poder descargar el material del curso, toda la presentación que está completa la presentación, así que la tienen ahí. Y tiene una sección de lecturas complementarias y material complementario también. Hay una parte que dice, hay un archivo que es la cartilla, donde ustedes van a poder ver, es como un sílabo del curso, donde van a poder ver los objetivos generales, los objetivos específicos, a quién está dirigido el curso, y también si quieren ahondar un poquito más, la bibliografía que yo sugiero del curso. ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo por hoy. Si no tuviesen alguna otra consulta, nos veríamos conmigo el día miércoles. Creo que alguien estaba hablando ahí. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Los Sinking Fund pertenecerían al mercado de dinero o a los mercados de capitales? ¿Los Sinking Funds? Sí, exactamente. No sé si estarían enmarcados en esa clasificación como dentro de los mercados, ¿no? Porque básicamente un sinking fund es como un fondo de reserva, como un fondo de garantía. Entonces, en esencia, cumple otra función, creo. No sé si... O sea, me refiero a que no es un instrumento financiero como tal.
que es de libre transabilidad, negociabilidad. Entonces, no sé si está marcado en la clasificación de mercado de dinero o de capitales, honestamente. La verdad no lo tengo, no tengo claro la figura, pero creería que no está en ninguna de las dos. De acuerdo, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, si no...